Jesús, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Entonces vamos a tener un poco de reverencia para leer la palabra. Oh Dios, dice el Salmos 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días y en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y las plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni por su brazo los libró, sino que fue tu diestra, fue tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Tú mandas salvación a Jehová, porque por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, dice el salmista, ni tampoco confiaré en mi espada, ni la espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y en Dios nos gloriamos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, para siempre alabaremos tu nombre. Ahí hay una división porque ahí cambia el salmo totalmente. Los primeros versículos hablan del poder de Dios, de la grandeza de Dios, pero ya desde el versículo 9 empieza otra cosa. Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar y nos sales con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, nos saquean para sí los que nos aborrecen, nos entregan como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde y no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta a nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz de que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, todo esto y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto, y no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubriste con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate, Señor, para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Pueden tomar asiento. Cuando uno lee este salmo, uno ve que el salmista estaba pasando por una situación muy difícil. Estaba pasando por una situación aterradora. ¿Y qué tal así rapidito? Porque solamente lo quiero hacer que me gaste nomás unos minuticos. El verso 9. El verso 9, el que está manejando el video, dice el salmista: Dios, ¿por qué nos has desechado? ¿Por qué nos has hecho avergonzar? Mire pues la situación por la cual estaba pasando el salmista. ¿Por qué antes salías con nuestro ejército y ahora ya no sales? Verso 10. ¿Por qué antes le ganábamos a nuestros enemigos y los derrotábamos y ahora nos hiciste retroceder delante del enemigo? Nuestros enemigos nos saquean cuando quieran. Verso 11. Nos entregaste como ovejas al matadero
Verso 12. Palabras fuertes. Has vendido a tu pueblo de balde y no exigiste ningún precio. Otra versión dice, nos vendiste muy barato. ¿Y qué ganaste con esto? El verso 15 dice que al pueblo y al salmista lo vituperan, los deshonran. Verso 17, como conclusión dice, todo esto nos ha venido. Entonces estaba pasando por una situación difícil. Yo pensando ahora, mientras cantábamos, apenas estamos comenzando un año. Todavía nos falta mucha parte, la gran mayoría de días para terminar este año. No sabemos qué nos va a deparar. No sabemos si vamos a pasar por situaciones como estas. Y la pregunta es, aprender del salmista. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo actuó cuando pasó por una situación tan difícil como la que acabamos de mencionar? Pero hay un texto que quiero que meditemos así rapidito, porque es en forma de introducción, y es el verso 23. Palabras fuertes. Palabras que yo no te recomiendo que usted le diga a Dios. Porque cuando uno lee ese texto, uno dice, uy, el salmista se atrevió a mucho. Qué respeto para Dios. Qué irreverencia. Decirle a Dios que despierte. Decirle a Dios que no duerma. Pero quiero decirles algo en una sola frase. Algo pues que yo aprendí en el seminario y quiero enseñarle a ustedes en cuanto cuando lean los salmos. Los salmos son como el salmista pensando lo que se le venía a la mente, ahí mismo que lo escribía. Y fueron escritos en momentos de emociones muy fuertes. Entonces aquí es donde hay que meternos en los zapatos de ¿qué? Del salmista, del por qué dijo estas palabras. Hay que meternos en el dolor que estaba pasando el salmista cuando dijo estas palabras. Y tal vez usted ha pensado esas palabras cuando está pasando por un momento difícil. Tal vez no la dices, pero si la piensas, que es lo mismo. Entonces mire que no somos tan buenos como el salmista, no, somos igual. Como lo dice la Biblia, como dijo el Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando estemos atravesando por un dolor, se nos vienen y se nos atraviesan unos pensamientos que Dios Todopoderoso, ¿cierto? Dejamos a un lado la Biblia y el diablo empieza a meternos pensamientos que dañan nuestro corazón y llenan nuestra mente de cucarachas. Pero al salmista no hay que juzgarlo. Nunca juzguemos a nadie cuando está pasando por un dolor y dice cosas que a veces son cosas sin sentido. Nunca juzgue a nadie, porque la Biblia dice que con la misma vara que medís, ¿qué? Serás, ¿qué? Medido. Bueno, después de esta introducción, el salmo lo escribió un hijo de Coré. ¿Se acuerdan que los últimos 3 salmos los escribió los hijos de Coré? El salmista le ora a Dios, le dice a Dios que lo escuche, que lo salve, así como Dios lo hizo en el pasado, que también lo haga ahora en el presente. El salmista durante el salmo le dice a Dios, Dios, ¿por qué clamo a ti? ¿Por qué tardas tanto en responderme?
¿Por qué veo tu respuesta tan demorada? Vamos a leer el verso 1. El verso 1 creo que es clave. Lean esa frase subrayada y dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en tus días y en los tiempos antiguos. Analicemos bien esa frase. ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista dice: Dios, gracias por mis papás, porque ellos me enseñaron a conocerte, porque mis papás me enseñaron todo lo que tú hiciste en el pasado con tu pueblo. Los triunfos, las victorias, cómo tú saliste con nuestro ejército y nos diste la victoria. Cuando yo leí ese texto, yo dije: qué gran responsabilidad es traer un hijo a este mundo. Y jovencitos, mucho cuidado con traer hijos a este mundo a sufrir. Según ese texto, papá no es solo procrear. Papá es proveerles tanto lo material y lo más importante, proveerles ¿qué? Lo espiritual. Hay padres que ni lo material se lo proveen a los hijos. Pues me van a perdonar a mí, pero donde yo fuera mujer y yo tuviera un hijo con un sinvergüenza que no le da ni una bolsa de leche a mi hijo, yo no le permito ni tan siquiera que ni le dé el apellido y ni le permito tan siquiera que ni lo vea, porque no se lo merece. A un hijo hay que proveerle lo material. Y hay padres que cumplen con eso. Y qué bien. Pero no crean que es lo único. Porque hay padres que creen que lo único que necesitan sus hijos es eso, proveerle lo material. La mejor ropa, los mejores zapatos, que vivan en el mejor barrio, que vivan en un buen apartamento, que tengan su buen moto, que tengan su buen carro. Y hay padres que creen que solo la función de un papá es eso, proveerle lo material. No, ese texto nos está diciendo lo contrario. La responsabilidad tuya y mía como padre es enseñarles que hay un Dios, que hay un Dios grande y poderoso, un Dios de milagros, un Dios que es real, que no es un invento nuestro, un Dios que hace grandes maravillas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén, hermanos. Hay padres, y en esto también quiero ser claro, los expertos en familia dicen esto: si usted no aprovecha los primeros 7 años de vida del niño para enseñarle lo que a ese niño es Dios y enseñarle la belleza de la palabra de Dios, si usted en esos 7 años, usted no aprovechó ese tiempo, ya después de ahí llórela. ¿Me hago entender? Ya. Por eso es que es tan difícil que un adolescente busque de Dios, por eso es que es tan difícil que un joven busque de Dios, y más un adulto que busque de Dios. ¿Por qué? Porque desde niño no se les enseñó eso.
Pero eso no es una responsabilidad ni de la iglesia, ni es una responsabilidad tampoco de los maestros de escuela dominical, ni tampoco eso es una responsabilidad del líder de adolescentes, ni el líder de jóvenes. No, esa es una responsabilidad tuya y mía como padre. También soy consciente que nosotros como padres podemos hacer ese trabajo cuando nuestros hijos están pequeños. Pero también soy consciente que cuando crecen, ellos toman sus propias, ¿qué? Decisiones. Y eso ya no es culpa mía como papá ni mamá. No, yo cumplí con mi trabajo. Yo cumplí con mi responsabilidad. Pero lo triste en esta vida es que Dios nos hizo a libre albedrío. Es una tristeza, pero también es una dicha estar a libre albedrío. Porque cada persona toma la decisión que quiera. ¿Qué tipo de conversaciones tenemos con nuestros hijos? Hazte esa pregunta. ¿Qué tipo de conversaciones tienes tú con tus hijos? Hablamos de fútbol, hablamos de esto, de las mejores comidas, de los mejores restaurantes, de los mejores sitios para ir a vacaciones, la mejor ropa, la mejor calzado, y para de contar. ¿Eso es lo que tú hablas con tus hijos? Antier estaba escuchando las noticias, tal vez muchos de ustedes también la escucharon ese día. Yo no sabía que había muerto Juan Carlos Senado. Juan Carlos Senado fue expresidente de la Corte Constitucional y también fue exrector de la Universidad de Externado de Colombia. Pero entrevistaron a su hija y la hija dijo estas palabras: mi papá no creía en el más allá. Cuando yo escuché eso, Dios Todopoderoso, qué brutalidad la de un padre enseñarle eso a su hijo o a su hija. Poder de Dios. ¿Cuáles son las conversaciones que tú tienes con tus hijos? Tus hijos te escuchan hablar de un Dios grande y poderoso, un Dios de milagros. Hay padres que son ateos y sus hijos también son ateos. ¿Saben por qué? Porque eso fue lo que le enseñó sus papás a los hijos. Eso sí lo enseñan. Pero esto que está en la Biblia, que es una responsabilidad nuestra como padres, no lo hacemos. Pero lo malo sí lo enseñamos, pero lo bueno no lo enseñamos. Y todos los judíos desde pequeños los cogen y le enseñan esto. Todas las cosas que Dios hizo en el pueblo de Israel. Las victorias. Pero también a los hijos hay que enseñarles las pruebas, las luchas por las cuales usted y yo como cristianos también atravesamos. Amén, hermanos. Porque la vida cristiana no a toda hora es color de rosa. La vida cristiana también pasamos por momentos difíciles. Yo recuerdo que mis padres, cuando nosotros estábamos pequeños, cada vez que nosotros como familia pasábamos por un momento difícil, mi papá y mi mamá nos reunía a los 6 hijos. Nos levantaba a la 1, 2, 3 de la mañana, la hora que sea, nos levantaba a leer un salmo y a orar. Y esa imagen nunca se me va a borrar de mi mente, de mis padres. Nosotros éramos una familia muy pobre. Imagínense, 8, papá y mamá y 6 hijos. Estoy hablando de hace 35, 40 años. Cuando no teníamos casa y teníamos que vivir en casa de alquilada, donde nos echaban porque eran muchos niños. También cuando mi papá quedaba desempleado
y mi papá tenía que salir como vendero ambulante. Vendía limones, mantequilla, chorizos. Mi papá nos enseñó a eso, a trabajar, no a mendigar, a trabajar. También a los hijos hay que enseñarles cuando llega la enfermedad, cómo vamos a reaccionar ante esa enfermedad. Cuando llega la muerte de un ser querido, ¿cómo vamos a reaccionar ante la muerte de un ser querido? Tal vez la muerte más dura que hemos vivido como familia es la muerte de mi sobrina. Luego la muerte de mis abuelos, pero lo más duro, la muerte de mi sobrino. Pero yo aquí sí aplaudo a mi esposa. Mi esposa se ha pasado por situaciones muy duras, a comparación de los Sánchez. A mi esposa se le murió su hermano mayor, se le murió su papá, y hace 2 años, 3 años se le murió su hermana mayor. Y es duro, como ella llora, a veces en la noche se levanta, llora, y eso es normal que llore. Pero todo eso se lo hemos enseñado a nuestras hijas, de que el dolor llega, las situaciones difíciles llegan, pero la idea es cómo vamos a actuar ante esa situación difícil. Amén. Vámonos al primer punto, versículo 4. Son 3 puntos nomás y quiero hacerlo por ahí en 15 minutos o en 20 minutos lo hacemos. Tú, oh Dios, dice el salmista, tú eres mi rey. Mire pues, por todo lo que pasó el salmista, y el salmista lo primero que le dice a Dios es: pase por lo que pase, le está diciendo el salmista de Dios. Yo puedo pasar por las pruebas más difíciles, pero tú seguirás siendo ¿qué? Tú seguirás siendo mi rey. Pero yo creo que aquí en el salmista había sinceridad. Muchas veces nosotros cuando le cantamos a Dios no hay sinceridad. ¿Se acuerdan de esos coros que cantábamos, o todavía los cantamos? Los jueves los cantamos, en los ayunos los jueves siempre cantamos coros viejos e himnos. ¿Se acuerdan de ese himno? Jesús es mi Rey soberano. ¿Se acuerdan también de ese coro que cantábamos, que no lo volvimos a cantar? Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Bueno, gracias a Dios que no lo volvimos a cantar. ¿Sabe por qué? Porque a veces le decimos a Dios que Él es mi Rey, sin ser Dios nuestro Rey. Entonces estamos cantando ¿qué? Una mentira. Porque si Dios fuera nuestro Rey, entonces nosotros le obedeceríamos. Amén. Si Dios fuera nuestro Rey, entonces le serviríamos. Si Dios fuera nuestro Rey, entonces le obedeceríamos, le honraríamos, le hablaríamos a Él con respeto y le temeríamos. Pero muchas veces le tememos más a un ser humano que a Dios. Muchas veces honramos más a un ser humano que a Dios. Y muchas veces le obedecemos más a un ser humano que a Dios. Si tu patrón te dice, haz esto, corremos de una vez. Y Dios nos dice algo a paso de tortuga, pero no corremos. Entonces, lo que el salmista le estaba diciendo a Dios era una verdad. Dios era el Rey de su vida. Amén. Pese a los problemas y las dificultades que el salmista estaba pasando. El segundo punto está en el verso 8. Pese a todo lo que pasó el salmista por situaciones difíciles en su vida, el salmista le dice a Dios: Dios, en ti
me gloriaré, ¿qué? Todo el tiempo. Hay un coro que no volvimos a cantar, y qué bueno que esos coros los reviva el grupo de alabanza, porque coros como esos no hay, en la actualidad no hay. Entonces, cuando hay coros que en la actualidad no se tocan esos temas, entonces hay que revivir otra vez los viejitos. Alabar a Dios cuando las cosas salgan bien. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Pero alabar a Dios aún en qué? En mi quebranto. ¿Sabe? Esos coros me ayudaron a mí a fortalecer mi fe. Esos coros me acompañaron en los momentos difíciles de mi vida. ¿Y a cuántos de nosotros esos coros nos ayudaron a seguir adelante? Pero como no se volvieron a cantar. Eso es lo que está diciendo el salmista. En Dios me gloriaré en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Aunque las cosas no salgan bien, me gloriaré en ti, Señor. Aunque esté enfermo, me gloriaré en ti. Aunque tenga problemas en mi hogar, me gloriaré en ti. Aunque no tenga trabajo, Señor, me gloriaré en ti. En todo tiempo, es decir, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en agosto, en diciembre, en todo el tiempo me alegraré en el Señor. Pero para que nos quedemos con la boca abierta, mira lo que sigue el texto, dice, y para siempre, alabaré tu nombre. ¿Sabe qué significa para siempre? Para siempre. Eso es lo que significa. Pero qué horrible uno ver hoy en día el cristianismo de algunos, que son cristianos de enero, febrero, marzo y abril y mayo, ya como que la cuerda se les está, ¿qué? Acabando. Y dentro de, por ahí en agosto vuelven, y por ahí en diciembre vuelven, pero si mucho vienen a la iglesia 2, 3, 4 veces al año. Eso es alabar a Dios para siempre, eso es buscar a Dios para siempre. Buscar a Dios para siempre es ver la hermana de Yanira todavía congregándose, todavía ver a una Gloria Loaiza congregarse, a una hermana Leticia, a una Adonías que desde niño estaba en esta congregación. Eso es alabar a Dios para siempre. Alabar a Dios para siempre no es estar 2, 3 meses en el culto, en la iglesia y luego irme y chao, hasta luego. Estaba pasando por momentos difíciles, pero ¿sí ven el compromiso que estaba haciendo el salmista con Dios? Amén. Cuando llegan los problemas, lo que lo acompaña a los problemas es el desánimo. Ahí mismo llega el desánimo. Ahí mismo llega el alejarse de los caminos de Dios. ¿Usted sabía que los momentos difíciles son los momentos más preferidos del enemigo para aprovecharse de nuestra situación y desanimarnos para que usted y yo no volvamos a buscar de Dios? Un pastor dijo lo siguiente: ocúpate de Dios y Dios se ocupará de tus cosas. Y esa frase tiene un texto que lo respalda. Mateo 6:33, ¿qué dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ocúpate de Dios y Dios se ocupará de tus cosas. Tercero y último punto está en el verso 18. Después de escribir todo ese salmo, donde el salmista abrió su corazón para Dios, donde le contó a Dios por toda la situación difícil que le estaba pasando,
como termina, es impresionante. Eso es para uno quitarse el sombrero a este salmista. Señor, pese a todo lo que estoy viviendo, ¿qué dice el salmista? No vuelvo atrás. Pese a todo lo que estoy viviendo, Señor, no me voy a apartar de tus caminos. No me voy a apartar de tus pasos. Te echaron del trabajo. No vuelvas atrás. Te echaron del trabajo. No te apartes de los caminos de Dios. Te echaron del trabajo. No te apartes de los pasos de Dios. Tu hijo está en la cárcel. ¿Qué hay que hacer según el texto? No vuelva atrás tu corazón. No te apartes de los caminos de Dios. ¿Estás enfermo? ¿Qué hay que hacer? No se vuelva atrás tu corazón, ni se aparte de los caminos de Dios. Los que tenemos carro y moto, o moto, cuando el carro está varado y la moto está varada y no tengo plata para mandarlo a arreglar, pero necesito ese medio de transporte. No se vuelva atrás su corazón, ni se aparte de los caminos de Dios. Mi hogar se destruyó, porque eso puede pasar. Hasta en las mejores familias pasa eso. Y no crea que porque somos cristianos somos libres de eso, de ese bicho. Ese bicho que destruye hogares. Aunque pase eso, yo no vuelvo atrás. Aunque pase eso, yo no me aparto de los caminos de Dios. Sigue mi afecto a Dios. Sigue mi dedicación a Dios. Sigue mi servicio a Dios. Pase lo que pase. Así sea la adversidad más grande, así sea la desgracia más grande, mi amor por Dios no va a menguar. Mi amor por Dios va a permanecer. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Quiero terminar este estudio leyendo dos pasajes bíblicos, no más leyéndolos. Y el primero de ellos está en Job, capítulo 23, versos 10 y 14. Todos sabemos qué le pasó a Job, ¿cierto que sí? ¿Cierto? Mucha prueba. Pero mira cómo Dios inspiró a Job para estas palabras tan lindas. Dice, mas él conoce mi camino. Mira para esas palabras. Dios me probará. Pero yo saldré como ¿qué? Como mis pies, aunque Dios me probó, han seguido tus pisadas. Yo guardé su camino y no me aparté. Verso 12. Lindo ese texto. Aunque pasé por momentos difíciles, dice Job, en el verso 12 dice Dios, pero nunca, nunca separé tus mandamientos de mis labios. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero lo que sigue es más impresionante, dice el salmista. Pero si Él termina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es decir, si Dios determinó afligirte, si Dios determinó que tú pasaras por una adversidad, dígame, ¿quién va a cambiar esa situación? Pero me deja más con la boca abierta el último texto. Él pues puede acabar con mi vida. Él puede hacer lo que quiera conmigo. Y yo nunca lo voy a dejar de amar. Yo nunca dejaré de guardar sus mandamientos.
aunque Él acabe con mi vida. Eso es amor verdadero. Hay parecido al amor de nosotros, ¿no? Hoy le decías a tu esposo, tú eres el amor de mi vida, pero tu esposo te hizo algo malo, divorcio. Pero antes no decías que eras el amor de la vida. Y entonces, o como un padre que hoy le dice, tú eres el amor de mi vida, te amo y a toda hora te amo, pero tu hijo te hizo algo y ya de hace 1 año, 2 años no le hablas. Eso no es amor. Pero ese es el verdadero amor. Y de esa manera es que debemos de amar a Dios. Amén. Y el otro pasaje está en 1 de Pedro 1, verso del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Subrayen esa frase. Usted y yo como cristianos tenemos una esperanza ¿qué? Viva. Pase por no importa por donde pasemos, por cualquier situación que pasemos, tenemos una esperanza ¿qué? Viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál será esa esperanza viva? La resurrección de entre los muertos y la vida eterna. Verso 4. Para una herencia incorruptible, es decir, la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Otra versión dice que la esperanza que nosotros tenemos es sin mancha y una esperanza que nunca se marchita. Qué lindo que usted y yo como cristianos pasemos por donde pasemos, la esperanza que nosotros tenemos en Dios nunca se va a marchitar. Nunca se va a marchitar. Y dice el verso 5, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Lo más importante es eso, alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Me gustó esa palabra, si es necesario. Hay días donde no es necesario que Dios nos pruebe. Y Dios lo está diciendo, es que hay momentos en la vida donde, perdone que la coja de ejemplo, donde la hermana Lucelia Agudelo no es necesario que ella pase por una prueba. Pero de pronto la hermana Leticia sí, o Aleida sí, pero Heriberto no, Nelson no, Deyanira no. ¿Por qué? Porque para ellos no es no es necesario. Pero tal vez para otros sí es necesario que pasen ¿por qué? Por la prueba. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba ¿con qué? A veces nosotros tenemos que ser probados con fuego. Y sea hallada en alabanza, gloria y honra. Qué bueno que cuando pasemos por el fuego, de nosotros brote ¿qué? Alabanza, gloria y honra. Verso 8. Y aquí Pablo nos pone un chulito a todos nosotros. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cierto que sí? Nosotros no conocimos al Señor Jesucristo, pero le amamos. Amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo sin haberle visto, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 2 pasajes preciosos y quería terminar este estudio leyendo estos pasajes.
Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Me gozo y me estoy gozando del estudio del libro de los Salmos. Gracias a Dios porque el estudiar la Biblia en orden me obliga a mí a preparar un estudio de un salmo, de este salmo, de nadie más sino de esto. Y eso era lo que tú querías hablarnos en el día de hoy. Y gracias a Dios porque tú colocaste el querer como el hacer a mis hermanos de venir hoy al culto y escuchar la palabra. Tú colocaste el querer como el hacer también a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales para escuchar la palabra de Dios. Nos vamos felices, contentos, porque Dios nos ha hablado. Llévanos, Señor, en paz y en bendición hacia nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Que estén bien.